Bueno, mis queridos hermanos, que el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente. Gracias por seguir fielmente la secuencia de nuestro programa. Es un programa muy hermoso, es un programa muy especial, porque estamos dando a conocer el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra, lo que Él ha dejado estipulado. No estamos agregando algo nuevo, no estamos ciertamente acotando algo, no, simplemente estamos el mensaje que nuestro Dios ha dejado desde un principio. Y hoy día tenemos el cordial honor de tener a nuestro hermano Lucas en este conversatorio muy maravilloso, saludando a toda la audiencia, a la amada iglesia también, haciéndole un pequeño recuento de todos los temas que hemos visto. Pues sabemos como el tema número 1, vimos Dios es uno, vimos seguidamente la fe, también tuvimos la palabra de Dios, tuvimos también viendo la salvación, el arrepentimiento, el bautismo, el Espíritu Santo, amén, el bautismo del Espíritu Santo, la santidad. Y deja tus cargas sobre Dios, un tema que impactó y tocó vidas, Dios manifestado en carne. Y hoy en día vamos a ver un tema muy importante, la muerte. Amén. Es algo que de pronto nosotros lo miramos y de pronto es algo como que decimos, wow, la muerte, algo Pero ciertamente nuestro Dios es algo maravilloso, porque esto no estaba establecido para el hombre, porque el hombre fue creado para vivir por la eternidad, pero mediante entró el pecado, así también entró la muerte. Pero eso es un pequeño nomás, perdón que me adelante mi hermano Lucas, pero es un pequeño nomás, una pequeña introducción acerca de este conversatorio que tendremos en esta tarde, la muerte. Y nuestro hermano Lucas, le damos la bienvenida, hermano Lucas, a nuestro programa Familia Celestial. Ya lo hemos tenido una vez, amén. Lo tuvimos la vez pasada y fue de gran bendición, amén. Ciertamente nos quedó mucho por conversar, mi hermano Lucas, quedó como que esa sensación de que algo faltaba, pero gracias a Dios por darnos la oportunidad de una vez más tenerlo en nuestro programa, mi hermano, y bienvenido nuestro hermano Lucas. Amén, mi hermano Daniel. Gracias, Familia Celestial, pues es un grato honor, pues, ¿por qué no decir siempre compartir esta maravillosa palabra y un mensaje que ha transformado la vida de muchos? Y por qué no hacerlo a través de este medio digital, de estas plataformas. Y gracias, hermano, por la oportunidad, gracias a Dios también por la oportunidad, y que cada día que nos encontremos, pues sea siempre para alabar o para explicar, para predicar, para enseñar este mensaje poderoso. Y sí, hermano, agradecido con Dios por este tiempo. Muchas Amén, gracias. Gloria a Dios. Algo que estábamos conversando, mi querido hermano, antes que empiece el segmento de grabación, estábamos conversando acerca de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. De pronto amigos y personas que de pronto estuvieron con nosotros en algún momento, en este tiempo ya no están. Y nos ponemos a ver esas situaciones, algo que de pronto les alcanzó la muerte, y de pronto muchos dirán, pero ¿por qué a ti o a otras personas selectivas no? O sino que el llamado ciertamente es para todos, pero cuando el llamado es para todos, amén, no todos acuden al llamado. Entonces, amén, así es. Entonces estábamos conversando eso sobre nuestras vidas, qué era lo que había pasado cierto tiempo, pero vamos a profundizar, mi hermano, sobre la muerte. Dice la palabra del Señor, tenemos como base bíblica en Eclesiastés 3, el 1 y 2 dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Amén. Entonces, ¿usted qué nos puede decir, mi hermano, acerca de este tema, la muerte? Bueno, es un tema muy interesante. Bueno, para muchos lo dirán, hablar de muerte es como decir se acaba todo. Pero creo que es un punto muy importante para partir de ahí y entender que no todo es eterno. Por eso aquí dice Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Desde que el hombre fue creado, no fue creado para ver muerte. Eso dice la palabra de Dios. O sea, en la mente de Dios no estaba, o el anhelo de Dios era que el hombre viviera eternamente. Pero por causa de la desobediencia, por causa de algo que el hombre hizo cuando el Señor lo creó y lo plantó en el jardín del Edén, entonces trae consecuencias, porque el libre albedrío que el Señor le da al ser humano es el que nos hace
tomar o tener esas facultades para nosotros poder decidir. Entonces, ciertamente el Señor advierte al hombre que no debe hacerlo a través del huerto del Edén y le dice, de cierto árbol que está ahí no podrás comer porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, había una advertencia. O sea, la muerte también significa separación. Entonces, cuando el hombre cae en el pecado, viene consigo la muerte, pero a más física también espiritual, porque la palabra de Dios dice que el hombre tenía una comunicación con Dios a diario, o sea, tenían eso, eran amigos, era una plática muy, muy amena, me imagino, no lo describe la Biblia, pero me imagino cómo Dios conversaba con Adán y con Eva. Entonces, pero cuando el momento que ellos fallan y entran en pecado, hay una ruptura, hay una separación, tanto que ellos se esconden de la presencia de Dios. Entonces ahí comienza a ver, por eso muerte significa separación, mi hermano. Muerte significa separación. Entonces estamos viendo, mi querido hermano, dos ámbitos o dos puntos diferentes. Como vemos, muerte espiritual y muerte física. Así es. ¿Verdad? Significa separación. Ciertamente, ¿por qué nosotros antes de conocer sobre la muerte, cómo viene la vida? Porque ciertamente está la vida y después la muerte. Después la muerte, así es. ¿Cómo viene la vida al hombre, mi hermano? Bueno, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros. Y dice el salmista, desde el vientre de mi madre, tú me conoces, porque tú me formaste en el vientre de mi madre. Y mis ojos vieron, mi embrión vieron tus ojos. Entonces, imagínense cómo es Dios tan perfecto que es el que añade este pedacito o este soplo o este hálito de vida que nosotros tenemos, es porque Dios lo hace así, de esa manera. Bendito es el nombre de Jesús. Dice que la palabra del Señor nos indica que dice que Dios creó todas las cosas, ¿verdad? Amén. Creó todas las cosas, pero Él mandó, o sea, las habló. Solamente era palabra, la palabra. La palabra, habló. Pero algo maravilloso que sucede, que al hombre lo hizo a su imagen y semejanza, pero con sus manos. O sea que como que dijo, está bien, como que digamos un mayordomo mandó que se hagan todas las cosas, pero no dijo, no, esto lo quiero hacer yo, esto lo voy a hacer yo. Entonces, que vemos ahí que no digamos que de pronto todas las cosas no sean perfectas, ¿no? Pero vemos que como que un apego, ¿no? Porque dijo el Señor, yo quiero hacerlo esto. Y de pronto vemos que sopló en su nariz. Aliento de vida, dice la Biblia. Aliento de vida, y entonces fue el hombre. Ser viviente. Un ser viviente. Y Dios todo lo hizo y creó Dios y todo fue bueno, ¿verdad? Bueno y agradable. Perfecto. Fue agradable. Pero ¿qué pasó cuando creó al hombre? ¿Qué dijo el Señor cuando creó al hombre? Bueno, pues el Señor le dijo, fructificad y multiplicaos, sujuzgad la tierra y enseñorearse en todo lo que hay dentro de la tierra. O sea, le dio esa facultad de decisión, de decidir, de hacer las cosas. Entonces ahí entra lo bonito de Dios, cómo te da esa oportunidad para que tú elijas. Tras que me forma, tras que me crea, me da la oportunidad de que yo decida. Amén, así es. Y mire cómo dice que lo creó a imagen y semejanza. Eso es lo más perfecto. O sea, imagínense que nosotros somos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y a veces de pronto queremos cambiar ciertas cosas y de pronto dice uno, no, es que yo no me... No, entonces, si Dios nos creó así, es a su imagen y semejanza. Entonces, ciertamente es algo maravilloso. Y como podemos ver, el hombre en sí está estipulado ciertamente para la eternidad. Por eso que el hombre tiene un proceso de que las células, ¿no? De pronto una herida y se reestructura, ¿verdad? Se regeneran. Se regeneran, o sea, regenerativo. Y es algo maravilloso que podemos ver y si entramos a estudiar profundamente, o sea, el hombre estaba ciertamente creado como para regenerarse, para que para multiplicarse. A pesar de los tiempos se regenere, se restaure. Pero como ciertamente entró el pecado, también entró la muerte. Entró la muerte. Así es. La muerte espiritual. ¿Qué podemos entender acerca de la muerte espiritual? Bueno, yo pienso y digo, porque la palabra Dios dice, bueno, la muerte espiritual es aquella que nos aleja de Dios. Y esa muerte va ligada con una palabra moral, porque es la que nos hace sentir a nosotros culpables de muchas cosas, que se llama pecado. Entonces, cuando el pecado está en nosotros, estamos muertos espiritualmente.
Eso no quiere decir que aún siendo cristianos no seamos pecadores, pero aquí somos pecadores con entendimiento porque entendemos y con arrepentimiento que cada que hacemos algo que a Dios no le agrada, nosotros estamos conscientes de que hay que hacer las cosas como a Dios le agrada. Entonces, la muerte espiritual es más que la separación de esa conexión que tenemos con Dios. Esa conexión que tenemos con esto. Así es. Lo sentimos distante. Distante. Una de las cosas más difíciles y de los procesos más difíciles que me ha tocado en los caminos del Señor, y no porque de pronto haya cometido alguna falta o de pronto haya caído de pronto en un pecado que digamos así grave, pero fue en un proceso cuando no sentía la presencia del Señor. Eso es duro. Cuando recién yo llegué a los caminos del Señor, mi hermano, me acostumbré a esa presencia. Era algo maravilloso que quería estar en esa presencia. Yo, o sea, si me tocaba pasar toda la noche orando y clamando al Señor, o sea, era algo maravillosísimo. Pero de pronto, de un tiempo, no sentía esa presencia. Oiga, hermano, de todos los procesos hasta ahorita aquí, no tengo tantos años en los caminos del Señor, pero el proceso más difícil que me ha tocado es no sentir la presencia de Él. Amén, así es. Oiga, hermano, y fue una cosa de que ya pasó una semana y la otra semana y seguía orando, seguía asistiendo a la iglesia, pero no sentía esa presencia como al principio. Y me recuerdo que cerré mi trabajo, yo le digo, Señor, no puedo más. Y me fui al templo y me encerré, pastor. Le pedí permiso en ese tiempo a mi pastor, quien en vida fue. Le pedí permiso para que me deje entrar al templo y me puse a clamar, le digo, Señor, pero ¿por qué me rescatas y ahora siento como que me has dejado, como que me has abandonado? ¿Por qué me haces esto? ¿En qué estoy fallando? ¿En qué he hecho? Le decía yo al Señor. Y de pronto, de un momento maravilloso, empecé a sentir nuevamente la presencia del Señor. Le decía yo, Señor, por favor, no me abandone, no me deje. Todo el proceso que usted quiera está bien, pero por favor que su presencia siempre esté con cada uno de nosotros. Entonces vemos que es algo, en lo que conocemos un poquito, algo que de pronto es duro, es difícil. Es duro. Y sabes tú que no lo has hecho o que no estás haciendo lo que desagrada a Dios, pero hay un momento como que sientes esa ausencia. Amén. Pero es como un padre de familia. A veces yo comparo, Dios nos ha puesto al hombre como, en este caso, cabeza de hogar como padre, y llegan nosotros como padres a nuestros hijos a veces como que los dejamos a un lado, como que ellos sienten que, porque yo tengo mis hijos y me dicen, papi, tío, ya no me ha dicho te amo, no me da un beso. Entonces, y uno se siente, entonces, pero eso es cuando está consciente de que Dios está en usted. También lo que le pasó a usted es así. Entonces, si Dios no está conmigo, ¿qué pasó? Pues algo hice. Entonces uno comienza en esa búsqueda. Eso es. Empieza esa búsqueda. Pero de pronto estamos hablando en el ámbito cristiano. En el ámbito, ya que estamos en los caminos del Señor. En los caminos del Señor, así es. Pero en este caso, pongámonos a ver que no estemos en los caminos del Señor. ¿Cómo es esta muerte espiritual? Esta muerte espiritual es alejada totalmente porque Dios está muchas veces muy lejos de los pensamientos del ser humano. El ser humano trata de buscar a Dios a su manera, o dice, yo creo en Dios, pero no aplica a Dios en su vida. Entonces, cuando de pronto la humanidad experimenta esto, que no necesita a Dios, es cuando está pasando por un momento difícil. Hay momentos que hay personas que llegan a los caminos del Señor cuando su única etapa o ya su etapa final ya está por terminar. Entonces, pero ahí es cuando viene uno y reflexiona. Entonces, esa muerte natural allá afuera pues es difícil porque la única escapatoria o la única solución para sus problemas en ese momento es únicamente y exclusivamente acudir a Dios. Y ahí es cuando el hombre despierta, porque dice que estamos dormidos sin Cristo. O sea, como dice Efesios, levántate tú que duermes, estamos dormidos. Y dice que te alumbrará Cristo, pero si nosotros despertamos de ese dormir, o sea, el hombre natural, como dice la palabra de Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu. Entonces, por eso es que viene esta muerte natural y la gente comienza en ese momento sí a buscar de Dios. En otras palabras, mi querido hermano Lucas, cuando hablamos que una persona vive en su vida de pecados, aunque esté vivo, físicamente está muerto. Está muerto. Está totalmente fuera de los propósitos de Dios. Oiga, es algo muy, muy profundo esta parte, ¿no? Sí. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, usted puede estar vivo, puede sentir, puede
tener sus emociones y de pronto puede quebrantarse ante cualquier situación que sucede en nuestras vidas. Tiene sus sentimientos, pero si no tiene a Cristo dentro de su corazón, si el Señor Jesucristo no es lo principal en sus vidas, está muerto. Está muerto. Y es una lucha. Es una lucha porque lastimosamente el ser humano, si no busca del Dios, no podrá salir así nomás. Bueno, dirá, bueno, yo tengo mis empresas, tengo mis comodidades, pero eso es terrenal. Pero si no dependemos netamente de Dios, difícilmente podemos hacer las cosas como a Dios le agrada. Bendito es el nombre poderoso de Jesucristo. En lo que podemos ver un poquito acerca de muerte espiritual. Queridos hermanos, amigos, usted puede lucir de una manera agradable o de una manera de pronto linda, bonita, porque hay personas que se arreglan y ciertamente se las ve bonitas, se las ve bien vestidos, bien arreglados, de una manera que decimos, wow, qué bendición. Pero ciertamente por dentro, cuando no tenemos al Señor Jesucristo, estamos muertos. Y al hablar de esto, de no tener al Señor Jesucristo, no hablamos de un ámbito religioso, porque hoy en día muchas personas se enfrascan en un ámbito religioso. Como conversando con una amiga le decía que esto no se trata de un ámbito religioso, de pertenecer a una religión, sino que se trata de ciertamente tener un encuentro con Dios. Con Dios, tener un encuentro con el Dios Todopoderoso. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos un encuentro, justo estaba hablando con un amigo que llegó a mi trabajo, hermano Lucas, y él me decía que había tenido un encuentro con Dios. Dice, yo tuve un encuentro con Dios. Entonces yo le digo, hermano, y siguió conversando, amén. Y yo le digo, hermano, disculpe que le interrumpa y perdone. Le dijo a mi querido hermano, pero de pronto usted sí ha aceptado a Jesucristo, de pronto usted desde cuál tuvo ese encuentro con Dios, ¿cómo fue su vida en adelante? Dice, no, yo creo que es así, de pronto he cometido mis cosas. Le digo, hermano, hay que tener mucho cuidado, porque la palabra del Señor nos dice que todo aquel que tiene un encuentro con nuestro Señor Jesucristo no vuelve a ser igual. No vuelve a ser igual, y claramente Pablo lo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, todas esas cosas tiene un efecto que causó en nuestras vidas problemas, situaciones, dificultades, separaciones, borracheras, alejamiento de la familia, hijos que no respetábamos a padres, pero cuando Cristo llegó a nuestra vida entendimos el propósito, entendimos cuán valioso es tener la vida en Cristo Jesús, porque hemos aprendido a amar a quienes nos rodean, aún a los que nos hacen daño. Eso es lo más bonito de Dios. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. No sé si de pronto estamos entendiendo la audiencia, o no sé si de pronto producción o nuestro hermano estamos entendiendo y está siendo bien explícito a lo que se refiere a una muerte espiritual. El Señor Jesucristo ha venido, y este es el mensaje, ha venido para que nosotros tengamos vida, y no cualquier vida, sino vida en abundancia. Y no puede tener vida algo que está vivo, sino que puede tener vida algo que está muerto. Y si ciertamente nuestro Señor Jesucristo nos manda y nos dice esta situación, que Él ha venido para que nosotros tengamos vida, quiere decir que estábamos muertos ciertamente. Amén. Eso en cuanto a la muerte espiritual. Pero vamos a ver la muerte física, mi querido hermano. Explíquenos acerca de la muerte física. Bueno, la muerte física, como dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo, pues cuando nosotros dejamos de respirar este hálito de vida que Dios nos dio. Cuando el hombre fue creado y el Señor sopló aliento de vida en su nariz, dice que el hombre cobró vida porque fue tomado del polvo. Pero esa muerte física, no todo termina ahí. Porque si hablamos que la muerte tiene sus consecuencias, pero también más allá, también hay vida después de la muerte. Entonces es ahí donde el ser humano debe preocuparse, o la audiencia que nos escucha a través de esta plataforma, que después de eso hay otra vida. Pero es que esta vida es la que nosotros debemos preparar para un día tener ese encuentro, para poder partir de este mundo. Si no, es como que solamente nos estamos dando y escudriñamos la escritura, pues lastimosamente no podemos dar buenas noticias acerca de una muerte física, porque hay consecuencias que se tienen que pagar de ahí para allá. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo.
Porque la palabra del Señor nos dice en el libro de Génesis, en el verso 17, porque ciertamente el día que comas del árbol prohibido, ciertamente morirás. Pero vemos aquí que ciertamente el hombre, porque un momento después de que Adán pecó, no murió lo que fue físicamente, pero espiritualmente sí. murió. Pero ciertamente también entró la muerte física también, porque dentro de un poco tiempo también murió. Amén. Y vemos también cómo porque lo que pasa es que el ser humano muchas veces nos confiamos, porque como no pasó nada en ese momento, eso le pasó a Adán y Eva. Adán y Eva, bueno, el Señor los perdonó, los cubrió con hojas, con pieles de animal, los vistió. Y bueno, y ellos siguieron viviendo. Pero después, con el pasar del tiempo, ellos tienen su creación, ya una creación natural por sus relaciones sexuales. Nace Caín y Abel y vemos que sí hay una muerte natural, como Caín mata a su hermano. O sea, vemos que la muerte natural está establecida, pero vemos las consecuencias de la muerte. Porque Caín también fue un hombre que se dejó llenar su corazón de envidia, de odio, y tanto que provocó la muerte de su hermano. Entonces ahí vemos como la primera muerte natural que hay en la Biblia, cómo es. Y no fue algo así nomás, fue algo que pasó y es real. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La vida. Ciertamente alguien, si tiene de pronto, si yo de pronto tengo alguna situación, de pronto yo tengo algo, yo soy portador, digamos, de algo, y yo de lo que tengo doy. Pero ahora vemos que la vida, nuestro Dios es la vida. Entonces vemos que Dios nos da la vida. Amén. Amén. ¿Cómo podemos entender esta parte, nuestro hermano? Dios nos da la vida física. Así es. Es que Dios hizo el mundo perfecto. Él lo creó. Él hizo todas las cosas que en él hay. O sea, siendo el Señor de los cielos, de la tierra, Él hizo todo perfecto. O sea, ¿por qué? Porque Él quería tener una comunicación con algo mucho más que los ángeles. Dice que nosotros tenemos un privilegio más grande que los ángeles, porque los ángeles no deciden, nosotros tenemos esa capacidad. Entonces el Señor nos da esa vida. ¿Cómo? Creándonos a su imagen y semejanza y soplando aliento de vida en nuestro ser. Hechos 17, 25, 28 nos afirma que en Él vivimos, perdón, nos movemos y somos. Y en Hechos 3:15 nos afirma, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Amén. Amén. Algo maravilloso, que nosotros sabemos de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Sí. Resucitó. Es algo, eso es algo precioso. Es algo que de pronto nosotros empezamos a entender y decimos, ¿cómo es posible este acto tan porque dice que Él resucitó? ¿Y cómo es posible que después de muerto resucite? Es que ciertamente Él tiene el poder y Él tiene la autoridad, y nosotros somos testigos de esa situación, porque como Él murió, también resucitó. También resucitó. Y así como nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también hoy hay una esperanza de vida, una esperanza de vivir. Entonces, amigo que me escucha, o audiencia que nos escucha, de pronto estás muerto en tus deleites y pecados, pero hay una esperanza, porque como nuestro Señor Jesucristo murió y de pronto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, también tenemos una esperanza de vida, pero esto no es en cualquiera, sino en Cristo Jesús, Señor nuestro, mi hermano. Hay algo que acotar también, pues el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, en vana sería nuestra predicación. O sea, estamos hablando de la muerte, pero también estamos hablando, ahora entrando más allá, de una resurrección. O sea, de una nueva oportunidad que a través de la resurrección de Cristo también Dios quiere hacer con el ser humano. Sacarlo de allá de esa muerte natural que de pronto un día de esto nadie sabe, puede fallar o ya no puede existir, pero si parte en Cristo,
dice que también es agradable, porque así como el Señor muere, resucita, nosotros también resucitamos en Cristo Jesús, porque resucitamos a una nueva vida. Eso es lo más precioso. Pero ahí hay dos cosas, mi hermano, diga. Amén. Porque ciertamente en este tiempo que nosotros estamos, ciertamente como estamos muertos en deleites y pecados, también hay una esperanza de vida en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Pero también en el otro ámbito de que ciertamente si morimos en Cristo, hay una esperanza de que nos presentemos ante el juicio final que Amén. nuestro Dios tiene preparado para todos. Así donde es. juzgará, dice la palabra del Señor, a vivos y muertos, y de pronto grandes y pequeños todos serán juzgados. Eso está estipulado en Apocalipsis 20. Pues usted si analiza y lee la escritura, pues ahí dice el gran juicio del trono blanco. Entonces ahí estará todo, grandes y pequeños, y dice, aún la mar devolverá lo que también se tragó. Pero en nosotros los cristianos, pues el apóstol dice, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces es algo que tenemos esa esperanza de gloria, de fe, porque aquí caminamos por fe. Dice, y si Cristo no hubiera resucitado, van afuera nuestra fe. Y lo más bonito de esta fe es que de pronto la sentimos, pero la queremos ver un día, que es a Cristo Jesús. Eso es lo más precioso. Imagínese, y suena un poquito, y perdón que me ría, que nuestra muerte es ganancia. Es ganancia. Imagínense, mi hermano. Explíquenos un poquito. Enfatícenos un poquito ahí, porque nadie se quiere morir. De pronto, si le llega a usted una noticia, hermano, tiene un cáncer terminal en el cual sus días están contados, hacemos lo posible, recorremos el país y si es posible el mundo, pero por buscar la manera de sanarnos, un médico, un doctor, pero no queremos morir. El hombre natural no quiere morir. Si usted le pregunta a la humanidad entera, el 80 o 90% va a decir que no quiere morir. Solo que esté desahuciado. Ahora, ahora las políticas, los estados aplican la eutanasia, que es algo que, bueno, hay controversia bajo este tema, pero nadie quisiera morir. Entonces, complicado. Es algo. Pero ¿qué pasará si de pronto en Cristo, una persona en Cristo, y de pronto viene una noticia de hermano, sus días están pocos? ¿Será que nos alegramos todos o de pronto es algo que... Bueno, tendría que andar en el espíritu, dijo alguien, para no preocuparme, pero créalo que en el transcurso de la vida, pues en este caminar cristiano, pues este año estuve a punto de experimentar ese suceso. La muerte. La muerte. Gloria a Dios. Y créalo, hermano, que yo lo voy a hablar en términos humanos y en términos espirituales. Amén, gloria a Dios. Términos humanos es ver cerca que ya no vas a estar. Pero en el ámbito espiritual hay un contentamiento. Yo lo pude experimentar. Lo único que pude decirle a nuestro Dios, Señor, aquí estoy, porque me dio la oportunidad de orar en ese momento. Señor, aquí estoy. Fue un accidente muy fuerte que impactó mi vida en ese momento. Pero lo único que pude decirle, Señor, aquí estoy. Y tenía esa esperanza, aunque estaba en un cuarto de UCI, estaba en un quirófano. Antes de que me entraran al quirófano, yo decía, Señor, me voy contento. Porque si tú me quieres llevar hoy, me voy a ir contento, porque tenía la esperanza de ver. Yo siempre digo, yo quiero ver al apóstol Pablo, a Adán, a Eva, a todos los profetas, a todos los apóstoles. O sea, eso yo me imaginaba. Sí, yo me imaginaba. Pero naturalmente sí siente uno eso. Ya no voy a estar, todo lo que he hecho no se quedó aquí, pero esa ganancia en Cristo Jesús es la alegría más hermosa que un ser humano puede experimentar en el momento que está cruzando por lo que me tocó pasar a mí. Entonces es una alegría, o sea, usted ahí aplica la palabra, porque el apóstol Pablo no lo dice de una forma como natural, lo dice consciente de que él ya iba a partir. Entonces para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque ya lo había hecho todo. Usted debe estar consciente qué ha hecho o no ha hecho para Dios, y cuando usted lo está haciendo y lo sabe que lo ha hecho de la mejor manera, pues Dios es el que se agrada de eso. Gloria al nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es algo muy importante de que nosotros no tomemos en poco o no tengamos en poco esta salvación tan grande, porque dice, ¿cómo echaremos a la basura alguna salvación tan grande? Hebreo 2:14 es tremendo también. Entonces es algo maravilloso, mis queridos hermanos. Sé que nosotros en nuestro mundo natural como personas tenemos sentimientos,
de pronto nos enojamos o de pronto, qué sé yo, nos sentimos tristes, de pronto nos preocupamos un poco. Y al ver este suceso en el que ya estamos a punto de partir, creo que como persona natural, creo que nos afecta mucho. Sí, nos Y afecta. imagínense, nos ha de dar un poco de tristeza. Queda mi esposa, quedan mis hijos, queda la iglesia, quedan los hermanos, y de pronto, qué cosa pero en el mundo espiritual, o sea, ese contentamiento. Eh, en estos días tuvimos una experiencia de un hermano de la congregación que falleció. ¿Ya? Mi hermano, pero este hermano en todo el ámbito, cuando lo llamé, incluso yo soy de las personas que, bueno, el Señor permite así, ¿no? Pero no me gusta cuando las personas están enfermas o están pasando por un proceso difícil. Ay, no, qué pobrecito, que no. Yo siempre, hermano, ¿cómo está? ¿Qué más de bueno? Optimismo ante todo. Y me acuerdo que este hermano postrado en cama, ya en agonía de muerte, y lo empiezo a llamar y empezamos a hablar y empezamos a conversar. Oye, fue algo tan maravilloso que el autoestima del hermano fue levantado, porque eso era risa y risa, y alguna vez me dice, no me va a matar la enfermedad, sino que usted me va a matar La risa. de Pero tanta risa. Pero él, en lo que estaba ahí, decía, hermano, ya cuando entramos al punto, en el punto decía, hermano, si yo ciertamente ya, mi papi, porque así hablábamos nosotros siempre, mi papi mandó a decir, porque cuando teníamos alguna minga, algo, le digo, mi papi manda a decir que mande algo para los trabajadores. Ya, listo, dígale a mi papi que ya mando. Y así hablábamos, siempre nos caracterizamos, y él me decía, si mi papi ya quiere llevarme, pues hermano, yo quiero irme, yo ya claro, no tengo nada que hacer aquí. Si esa es la voluntad, yo no reniego contra mi Dios, ni yo le estoy pidiendo nada, yo simplemente le pido, y no quiero, hermanos, que oren de pronto porque el Señor me sane o porque algunas, no, que simplemente Dios haga su voluntad, que esa sea la oración, y quiero que hagan un culto de agradecimiento. Imagínense que estoy en enfermedad, estoy pasando por una situación, y fue una enseñanza que me marcó mucho, sí, hermano, eso marca porque, mucho. o sea, no pidió un culto para sanidad ni nada de eso, sino que pidió un culto de agradecimiento, Eso. a darle gracias a Dios porque está postrado en una cama y sus días se le terminan y sus días se acaban. Entonces, yo creo que eso es una persona segura de lo que está De haciendo, lo y que lo está que está haciendo, lo que viviendo, ha hecho, y y lo lo que que, ha hecho, y y lo lo que que ha ha hecho, hecho. sí. Amén. Vida espiritual. Oiga, este tema es muy hermoso, que de pronto es una manera de que empieza a fluir de una manera hermosa. La vida espiritual. El pecado nos aleja de Dios, hermano. Así es. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es Muerte. la muerte. Pero dice, más la dádiva de Dios es el regalo de vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. O sea, que esa vida espiritual, si vivimos o si el mundo vive bajo la ley del pecado, haciendo lo que agrada a la carne y no a Dios, lógicamente que va a estar muerto espiritualmente y va a estar alejado de Dios. La paga del pecado es La muerte, muerte. más la dádiva de Dios es vida eterna. Como lo vimos al principio, lo que nos aleja de la presencia de Dios y lo que tiene el mundo o el sistema como está hoy alejado de la voluntad de Dios es el pecado. Porque queremos solucionar la situación de nuestro país, queremos solucionar la situación de nuestro hogar, queremos solucionar la situación de nuestra familia, pero sin embargo no queremos dejar el pecado. Y ciertamente es algo que se da imposible, porque dice la palabra del Señor que la paga del pecado es muerte. Y el mundo que vemos es hecho de un mundo espiritual. Y tanto el mundo que vemos como el mundo espiritual es tan real. Así es. Y si nosotros, mi querido hermano, queremos de pronto tratar de hacer cosas para mejorar, pero sin embargo no dejamos el pecado, en vano sería. Lastimosamente, dijo Simón Bolívar, hemos arado en el mar. Los gobiernos, la organización mundial de todo lo que hay, las élites y todo esto, cree que el hombre puede darle solución a esta vida, pero no. El Señor Jesucristo comienza su ministerio diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, porque
en aquel tiempo pues había mucha gente que lo seguía al Señor. Y entre uno de ellos la Biblia habla de Nicodemo y dice que le dijo, Nicodemo llegando de noche, le dice, conozco que vienes de Dios porque todo lo que tú haces no puede ser que un ser humano normal lo haga. O sea, el impacto que causa Jesús en la vida de Nicodemo es impactante, es impresionante, pero como era un hombre tan importante, no quería como que lo veyeran, pero el Señor le dice, tranquilo, mijo, es necesario que usted tenga que nacer de nuevo, porque esa vida espiritual es nacer de nuevo. Eso es lo que el Señor le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo un hombre viejo puede nacer de nuevo? Entrar al vientre de su madre y nacer. O sea, hay un conversatorio entre un hombre entendido aparentemente de la ley de Moisés, pero no entendía esto, que tenía que nacer de nuevo. Pero eso era espiritualmente. Y que esa vida no la podía encontrar en nadie más sino que en Jesús. Porque más después vemos que la Escritura, que Nicodemo también se vuelve seguidor. Incluso está en la muerte de Jesús, también lo acompaña y todo eso. Entonces, vemos cómo ese nacimiento de un ser importante y también lo tiene que hacer el ser humano. Tiene que nacer de nuevo para poder nacer y tener una vida espiritual conforme a la voluntad de Dios. Algo que me gusta de esta parte, hermano, gracias por esa enseñanza, esa ilustración tan grande. Oiga, que ciertamente, como le decía al principio, desde a veces hoy en día vemos que hay una situación de un ámbito muy religioso. O sea, me permiten esto, incluso hay doctrinas y religiones que predican esto tienes que hacer y esto se hace y esto es prohibido y esto no, pero sin embargo no predicamos ese nacimiento. Amén. De esa nueva vida. Porque ciertamente cuando está ese nuevo nacimiento, cuando está Cristo en nuestras vidas, cuando nosotros predicamos el nacimiento, el nuevo nacimiento, cuando predicamos esa nueva vida en Cristo Jesús, la llenura del poder de su Espíritu Santo, entonces vamos a entender que no es un ámbito religioso, sino que es una nueva vida en Cristo, que aún siendo viejos, aún teniendo una edad avanzada, podemos experimentar nacer otra vez. Nunca es tarde, dicen, para volver a empezar. Hay un adagio popular. Pero lo bueno de todo esto es que aquí no tiene que decirte lo que tienes que hacer. Cuando Dios entra a morar en ti y entiendes el nacimiento que el Señor quiere hacer, regenerar tu vida, aquí no hay pastor, aquí no hay religión, aquí no hay sacerdocio, aquí es la palabra de Dios. Amén. Aquí es el Señor Jesucristo tratando con el hombre. Por eso es que los apóstoles, cuando el Señor le dice, ¿y cómo sabemos? ¿Qué tenemos que hacer? Y el Señor le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. El que me sigue, que tiene que seguir, tiene que hacer algo para... El ser humano quiere vivir una vida espiritual como muchos de pronto la ven de una manera fácil, pero tenemos que hacer algo, hay que sacrificar algo, hay que hacer algo, hay que tomar una decisión de algo. Eso es lo que hablábamos en antes de un amigo que decía que él sí cree y sí le gusta esto del evangelio, dice, pero le cuesta dejar su vieja vida. Le cuesta dejar eso. Y lo más importante que nosotros tenemos que saber, mis queridos hermanos, y bendito los hombres que predican este mensaje de salvación, del nuevo nacimiento en Cristo Jesús, de una nueva vida en Cristo Jesús. Está Amén. Ciertamente que hay cosas que no conocemos de la palabra de nuestro Señor, y están los hombres ilustres y ciertamente instrumentos del Dios Altísimo para que nos guíen, pero ciertamente para que nos guíen, pero hay un nacimiento que tiene que haber en cada uno de nosotros. Amén. Esto en cuanto a lo que es la vida espiritual, muerte física. Y eso que estamos como cortándole un poco, porque si de pronto seguimos ampliando este tema, mi querido hermano, nos extendemos muchísimo, porque es un tema muy hermoso. La muerte física llega al hombre a causa de su pecado. Amén. Muchas de las cosas que suceden en nuestra vida, incluso enfermedades y situaciones que nos provocan la muerte, por causa del pecado. Por causa del pecado. La mayoría de enfermedades vienen por causa del pecado. Y el enemigo las usa porque sabe que esa es el arma para destruirlo. En el momento que el enemigo siembra algo en su corazón, una enfermedad, algo en su cuerpo, él sabe que si usted no está bien, se fue. Y se fue sin esperanza. Eso es lo más triste. Y dice que es la separación del cuerpo y el espíritu. Ya sea, prácticamente acabado. Como ciertamente el hombre fue creado del polvo de la tierra. Vuelve al polvo, dice Eclesiastés. Vuelve otra vez al polvo. Vuelve al polvo. Pero el alma y el espíritu vuelven
a Dios, a quien la dio. quien la dio. Amén. Pero hay que ver si usted cómo está para poder llegar a la presencia de Dios. A la presencia de nuestro Señor Eso es lo Jesucristo. más triste. Imagínense, mire algo muy, muy hermoso, mis queridos hermanos. Y algo que vemos un punto, mi querido hermano, que hoy en día muchas de las enfermedades que se da en nuestro ámbito y en nuestro territorio, en la humanidad, son enfermedades de transmisión sexual. Vemos que es un punto donde vemos un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual y de pronto las personas lo ven, no, y incluso van a un hospital, no, es que tengo esta enfermedad por esta situación o por esto. Pero vemos que por la palabra del Señor, que muchas de estas enfermedades son a causa de nuestro pecado. De nuestro pecado. Porque Dios ciertamente estableció esto para que el hombre goce de su esposa y la esposa goce de su esposo, pero bajo los estatutos y mandamientos de Dios. Amén. Pero cuando hoy en día lo vemos esto natural, ¿cómo te lo analiza, mi querido hermano? Lo ponen como un ámbito natural, o sea, una intimidad o una relación sexual o algo así, lo ven como algo, lo ponen como algo natural, como que... Bueno, lo ponen como algo liviano, porque vivimos en el mundo, somos del mundo y yo creo que cada uno debe experimentar esto, porque si no lo hace es así, es asado. Pero si nos vamos a regir a la palabra de Dios, pues muy lejos estamos de lo que Dios estableció, porque dice que Él estableció al hombre y a la mujer para que sean una sola carne. Pero cuando nosotros nos desviamos de ese propósito, ya no somos una sola carne, ya entran otras cosas que a Dios no le agradan. Entonces, esa consecuencia viene este tipo de problemas que estamos conversando. Tantas cosas, tantas enfermedades por causa de nuestro pecado. Entonces, eso es lo que el Señor quiere, que el hombre despierte, que el hombre analice, que el ser humano entienda que no es conforme yo quiero, es conforme Dios quiere. Amén. Y algo que quiero que nos explique aquí un poquito, mi hermano, porque así también dirán, entonces ustedes los evangélicos no se enferman, entonces ustedes no tienen enfermedades, pero explíquenos un poco ahí cómo es, porque dice que la paga del pecado es muerte y prácticamente muchas de las enfermedades o de las situaciones que suceden en nuestra vida física es por causa del pecado, pero cuando suceden en el ámbito espiritual o físicamente, pero en el ámbito cristiano, en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, ¿cómo podemos prácticamente, cómo usted nos puede explicar o nos puede enseñar esta situación? Bien, pues yo creo que la Biblia dice que esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales, gobernadores de las tinieblas. Pues nosotros pues como cristianos no es que estamos exentos de todo esto. Somos tal vez probablemente los más atacados, pero aquí el énfasis, lo importante de todo esto es que nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos a quién recurrir en un momento de esta situación. Y si, como dijo usted antes, nos llega una noticia de un cáncer, de algo, tenemos esa esperanza de que aunque este cuerpo físico se vaya, se desgaste, sufra, pero en lo espiritual estamos conectados y que estamos conociendo y estamos sabiendo que vamos a tener ese encuentro con el Señor. Muchas de las veces de pronto nosotros experimentamos situaciones en nuestras vidas, pero de pronto nuestro hermano Lucas, de pronto usted en este tiempo cuando le pasó su incidente, de pronto vemos que el testimonio que usted nos cuenta, de que fue atacado por una bestia, por un animal. Uh-huh. ¿Usted cómo estaba en ese momento en su vida espiritual? ¿Estaba bien con Dios o cómo se sentía usted en ese momento antes de eso? Bien, pues esa es una pregunta que uno se realiza. Bueno, la gente y todo el mundo te va a decir, y no es que son cristianos, ¿y cómo les pasa esto? Y si está bien, porque me estaba sintiendo, yo estaba tratando de hacer las cosas como siempre me ha gustado hacer las cosas de Dios, de la mejor manera. Había dado un paso, porque yo me congregaba en Quinindé, y había dado otro paso para venirme a congregar aquí, para tener más tiempo para Dios y establecer mejor un servicio a Dios, porque de aquí se me hacía muy complicado. Pero en ese momento uno dice, pero si estoy predicando, porque ya estaba dando estudios por aquí, por este sector, había dado un paso agigantado para que mi familia también se involucre más a las cosas de Dios. ¿Y cómo es que me pasa esto? Entonces la gente dice, ¿y cómo es que le pasa esto? Si supuestamente están bien en la presencia de Dios. Pero mire, lo que pasa es que ahí es lo que le estoy diciendo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, el enemigo siempre va a ver, se va a oponer a lo que tú quieres hacer para Dios, porque él está escuchando, pero cuando Dios tiene el control, pues Dios le dijo, bueno, hoy todavía no es el tiempo.
todavía lo tengo para algo y aquí estamos predicando la palabra de Dios. Una de las cosas que suceden de pronto, el enemigo trata de destruir al ser humano y más que todo, porque cuando pone una enfermedad acerca del pecado, sabe que esa persona se va con él. Se va con... Sí, pero cuando es en el ámbito cristiano, trata de como hacerlo sentir de lo peor, como que es culpable, como que ha fallado. Porque ha fallado, porque estabas bien allá, ¿qué viniste a hacer acá? Sí, que es algo malo. ¿Qué viniste a hacer acá? Entonces, supuestamente hablaste con tus pastores y todo, pero incluso uno esa batalla, ¿no? Y Señor, pero no. Y vemos que de pronto el Señor usa, porque esta palabra de nuestro Señor, decía el apóstol Pablo, yo no me glorío en lo que sé o en lo que soy entendido, sino que yo me glorío en las marcas de mi Señor que llevo en la espalda. Imagínense, si nuestro Señor padeció siendo Dios Todopoderoso, nosotros también, por el precio, por el valor de este evangelio tan hermoso y tan grande. Y yo creo que de pronto pasó esa situación en su vida, pero de pronto para que su testimonio y de pronto esa palabra del Señor impacte a otras personas. Fue un impacto doloroso, pero a la vez contento, porque esto me llevó a escalar a otro nivel, en el sentido espiritual, porque llegué a entender que netamente dependemos de Dios. Netamente Dios debe estar en nuestro primer lugar. Y créalo que tenía proyectos personales y yo estaba queriéndome desviar de esos proyectos, de los proyectos espirituales para proyectarme a los míos. Entonces, como que a veces el enemigo quiso de pronto acabar, pero Dios dijo, no, tranquilo, voy a permitir esto, porque nada que haga el enemigo no es porque él quiere, Dios lo permite, Dios lo hace. Si analizamos la historia de Job, era un hombre honorable, intachable, perfecto, íntegro, como dice la Biblia, pero algo tuvo que pasar en él para poder entender que netamente no solamente somos nosotros, sino Dios también con nosotros. Gloria al nombre poderoso de Jesucristo. Y de pronto dice que fue bendecido más Job, hablando de Job. Doblemente bendecido. De pronto, algo que podemos ver que cuando vienen estas situaciones, de pronto el enemigo la usa para destruirnos, pero nuestro Dios para llevarnos a un próximo nivel. Y cada que viene una bendición en el mundo cristiano, en el ámbito cristiano, cada que viene una bendición a su vida, algo de esto tiene que suceder. Y créalo, mi hermano, que cuando usted está pasando un proceso, mi amigo, mi hermano, si de pronto en este momento usted se encuentra pasando un proceso, se encuentra pasando una situación difícil en la que cree y piensa que ya no puede más, está así, de que la bendición que Dios tiene preparada para usted está por llegar. Amén. Entonces, siga creyendo en nuestro Señor, siga creyendo en la palabra de nuestro Señor, porque lo que Dios ha establecido para nosotros, eso no lo quita nadie. Amén. Nadie puede eludir la muerte. O sea, nadie puede evitar la muerte. Amén. Tanto el que tiene a Cristo como el que no tiene a Cristo, hermano. No hay hombre que tenga potestad sobre él, sobre la muerte. Solamente el Señor. Y nadie la puede eludir porque tarde que temprano la Biblia dice que de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. O sea, eso es algo inevitable. Es algo que vamos a pasar, pero como decíamos en antes, pues nosotros ya no dependemos de nosotros, sino de Dios. En Apocalipsis 1:18 dice que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. O sea, nadie la puede, solamente el Señor es el que tiene la autoridad y la potestad para hacerlo. Muere todos. Dice que la salvación no excepta la muerte. O sea, prácticamente que nosotros ciertamente somos salvos, pero no estamos a excepción de morir. A excepción de morir, exactamente. Amén. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, mi querido hermano? La salvación no es secta de la muerte. Es que hermano, la salvación que el Señor dijo, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, si perdiere su alma? Entonces, hermano, nosotros podemos hacer muchas cosas, que incluso la muerte la vamos a experimentar, pero si yo he hecho la voluntad de Dios, he ganado mi alma. Porque la gente se preocupa muchas veces por ganar alma, sí, y mi alma. Tengo que ganarme yo. Yo tengo que ser consciente que tengo que ganar mi alma para Cristo y ahora sí, yo de ahí, cuando yo entendí eso, me he entendido que hay que salvar almas. Entonces, no estamos aceptos de eso, no estamos, no la vamos a eludir ni tampoco la vamos a obstruir el paso de la muerte.
Pero lo importante es que esa salvación está asegurada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya la pagó. Solamente nosotros hemos dado ese paso para creer en el Evangelio y ser salvos, ahora sí, creyendo en su palabra, siendo bautizados, arrepentidos en el nombre de Jesucristo, recibido el Espíritu Santo, obedeciendo su palabra y cumpliendo sus mandamientos. ¿Será que de pronto si nosotros ya obtenemos esta salvación tan hermosa, será que ya de una vez ya, si la dejamos ahí, si la obtenemos, si la guindamos como un trofeo ahí, será que es suficiente? ¿O hay que protegerla, hay que cuidarla, Bueno, qué hay que hacer? 1 Pedro 4:18 dice que el justo con dificultad se salva, ¿no? Amén. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, hermanos, la salvación está ahí. El ser humano solamente tiene que como extender la mano y agarrarla. Pero también dice Mateo 24:13, el que persevere hasta el fin será salvo. Y el que creyere será bautizado y el que no creyere será condenado. O sea, esta salvación es para el que cree y para el que persevera. No es que porque yo ya me bauticé, yo ya creí en el Evangelio, ya me bauticé en el nombre de Jesucristo, yo ya estoy salvo. No, tengo que perseverar. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela para fe y por fe. Dice, pero más el justo por la fe vivirá. Gloria. O sea, tenemos que, es un caminar, es un seguir, es un transitar día a día. Y es lo que el mundo debe entender, la humanidad debe entender, los gobiernos deben entender que hay un plan de salvación. Pero si no estamos alineados a la voluntad de Dios, es muy difícil la vamos a ganar. Hay que cuidar nuestra vida espiritual, pero algo, hermano, que quiero que nos recalque y nos enseñe, porque la palabra del Señor nos dice que el ocuparse de la carne es muerte. Entonces, ¿a qué se refiere cuando decimos el ocuparnos de la carne y prácticamente descuidando nuestra vida espiritual? Bueno, ocuparnos de la carne, pues muchas veces ponemos en primer lugar todo lo que nos rodea. Y aparte de eso, pues los deleites de este mundo. Darle satisfacción a los deseos de nuestra carne. En caso de alguien que tenga a su esposa, pues aceptar a otra persona que no sea su esposa. Ese es un pecado de muerte. Otro puede ser que se desvíe por otra clase de pecado, como dice Gálatas 5:19 en adelante, también 1 Corintios 6:10, también dice Apocalipsis 21:8. Todos esos pecados nos pueden alejar de Dios y también nos pueden llevar a eso también. Al separarnos de Cristo, ¿será que alguien puede venir a usted y decirle, no, yo te separo de Cristo? ¿O será que puede venir otra persona o de pronto alguien le dice, no, yo te separo de Cristo? ¿O nos separamos nosotros mismos? No, pues aquí la palabra de Dios dice, Romanos 14:12, dice que cada uno dará cuenta a Dios. O sea, si yo me separo del propósito de Dios, yo soy el que estoy decidiendo. No puede venir alguien a decirme, salte de la iglesia o ya no vayas a congregar, mira, esta doctrina no es la correcta, cosas como esas. No, si yo he creído a la palabra de Dios, yo no debo dudar de eso. Y tampoco puedo decir que otro me va a sacar, solamente depende de mí. Porque Romanos 8:35 nos dice, Nadie. ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿O hambre o desnudez? ¿O peligro o espada? Nada te puede separar del amor de Dios, sino que ciertamente nosotros tomamos la decisión de separarnos del amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La segunda muerte. Vamos ahí un poquito acerca de la segunda muerte. ¿A qué nos dice la palabra del Señor acerca de la segunda muerte? Bueno, la Biblia dice que la segunda muerte ya no es para salvación. Apocalipsis dice que ya no es para salvación, es para condenación. Entonces, hermanos, esa segunda muerte es el día del juicio final, donde todos los muertos, desde Adán hasta el último día del juicio final que resuciten o resucitemos, lastimosamente ahí estaríamos dando cuenta a Dios. Y esa segunda muerte ya es para juicio. Por eso dicen en Hechos 17:31, dice, por lo cual Dios ha establecido un día que Él juzgará al mundo con justicia, dando fe de a quien lo levantó de los muertos. O sea, que el Señor mismo va a juzgar al mundo. Entonces nosotros no podemos decir que en esa muerte vamos a tener salvación, porque la Biblia se habla de una primera muerte de los muertos en Cristo que resucitarán primero, como dice Tesalonicenses. Esa es la primera muerte para salvación.
Pero la segunda ya no es, ya es para juicio, para condenación. Porque la palabra del Señor en el libro de Hebreos 9, creo que, si no me equivoco, está establecido que el hombre muera una vez. Hebreos 9:27. Amén. Hebreos 9:27. Está establecido que el hombre muera una vez y después de esto, El juicio. el juicio. Netamente. Amén. El alma que pecare, Ezequiel también nos dice en el libro de Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no lleva el pecado del padre, ni el padre lleva el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, mi querido hermano, vemos que aquí la palabra del Señor nos dice que está establecido ciertamente, mis queridos hermanos y audiencia que nos escuchan, que todos muramos una sola vez. Porque cuando entró el pecado, así mismito entró la muerte. Y por eso está establecido que el hombre muera una sola vez. Al decir muera una sola vez, estamos hablando tanto en el ámbito cristiano como a las personas que no tienen a Cristo en este caso dado. Entonces, pero dice la palabra del Señor una sola vez y después de esto el juicio. Pero cuando ya hablamos de una muerte segunda, estamos hablando, mi querido hermano, de ciertamente cuando después que nos presentemos al juicio final. Al juicio final. Entonces ahí está ciertamente el alma que pecare, dice Ezequiel. Ciertamente morirá. Esa morirá. Y morirá eternamente, sin esperanza. Chus. Eso es más triste. ¿Por qué será que Ezequiel dice el alma? Porque sabe que ¿qué representa el alma en la vida del ser humano y en la de un cristiano? Es su conciencia, su corazón, su estilo de vida. ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Hizo lo bueno? O como dice Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Entonces, si la humanidad sabe lo que es bueno y no lo ha hecho, y un día pretende encontrarse en la presencia del Señor, o pretendemos estar en la presencia de Dios, y si no hemos hecho lo bueno, en cómo nos presentamos, en pecado. Y estamos, como dice, la muerte segunda para condenación, para juicio. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor es tan buena, es tan maravillosa, mis queridos hermanos, que está establecido. Ese es el mensaje de salvación de este tiempo. Amén. No queriendo evitar de pronto que muramos, porque o justo en este momento o justo en este rato están muriendo algunos hermanos en Cristo. Amén. Así Algunas personas están muriendo, pero físicamente, o sea, esta carne, como es de hecha del polvo, vuelve al polvo. Amén. Pero mi querido hermano, lo que el mensaje de salvación, lo que Dios manda, es que ciertamente no es para evitarnos de la muerte segunda, que es la condenación eterna. Amén. 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 Bendito es el nombre poderoso Mateo de Jesús. 10:28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temé más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque un día, como estamos hablando, vamos a estar en la presencia del Señor. Y vemos como la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y esto no quiere decir que estamos en contra de las personas que tienen sus recursos, porque hay gente que ha distorsionado el mensaje de la palabra como condenando a las personas que Dios ha prosperado. No. Lo que el Señor quiere dar a entender a través de esta parábola del rico y el hombre Lázaro es que nosotros más allá de la vida, de la muerte, tenemos vida. Y vemos a un hombre que está en el seno de Abraham y otro que no está en el seno de Abraham. A un hombre que está diciendo quiero volver a mi familia para decirle que no vengan al lugar donde yo estoy, y hay otro que está en el seno de Abraham gozándose con los ángeles. Entonces, hermano, esto representa nuestra vida como está delante de Dios. Y eso debe impactar en el corazón de alguien en este día para que el ser humano analice que no solamente los que de pronto tengan una buena prosperidad son los que se van a condenar, simplemente es cómo está usted con Dios. Porque allá nuestra conciencia no se pierde. Dice que el hombre rico estaba consciente de todo lo que había hecho. Tanto que se acordaba quién era Lázaro, imagínense. Se acordaba clarito. Se acordaba. Y si él no conociera quién era Lázaro, ni lo hubiera nombrado. Y Jesucristo no lo hubiera puesto como referente. Porque las parábolas son un referente establecido. La mayoría de parábolas son referidas todas al reino de los cielos. Allá todas. Entonces Jesucristo fue el maestro en explicarnos de esta manera para que podamos entender el propósito para no estar un día en ese juicio de condenación, sino de salvación. Porque Jesucristo, quiero que entienda, amada audiencia, que es la salvación del mundo. Gloria a Dios. Eso es. Qué bendición
Que el Señor Jesucristo nos bendiga grandemente y nos ayude, porque mire lo que pasa, mi querido hermano. De pronto, ciertamente hay personas que también están falleciendo y no han aceptado el llamado. Y no hay una persona, lo que yo he podido entender en mi poco tiempo de experiencia, Amén. que no hay una persona que parta de esta tierra sin que no le haya llegado este mensaje de salvación. Amén. Y Pero, más aún para este tiempo. y más aún para este tiempo. Pero sin embargo, muchos están haciendo oídos sordos o muchos están sacando ocupaciones en todo y no se preocupan por la salvación de sus almas. Amén. Entonces, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo le hago el llamado a la audiencia, que te preocupes, mi querido hermano, que te preocupes, hermana, amigo, por la salvación de vuestras almas, para que nosotros procedamos al descanso eterno que nuestro Dios tiene preparado para aquellos que han obedecido su palabra en este tiempo. Amén. Y aquellos hermanos que ciertamente han conocido este camino de la fe, la iglesia está siendo sacudida y perseguida como siempre, pero en estos tiempos, como el enemigo sabe que el tiempo se le acaba, es cuando más está persiguiendo y es cuando más está ciertamente queriendo a la iglesia destruirla para que pierdan esta salvación tan Amén, grande. amén, así Pero es. en el nombre poderoso de Jesucristo hay que perseverar hasta el final, porque dice la palabra del Señor que el que venciere, este será salvo. Salvo, así Bendito es el nombre Sí, hermano. de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llegando a la parte final. Es un tema muy hermoso que el Señor nos permite que nosotros podamos tener, y le damos gracias a todos los hermanos y amigos que se han quedado hasta el final de este conversatorio, porque esto no lo podremos entender si no nos quedamos hasta el final. Amén. Mis queridos hermanos, y en el nombre poderoso de Jesucristo, vamos a la conclusión, a la parte final sobre esto, la muerte. Entonces, nuestro hermano nos da la conclusión acerca de esto, sobre la muerte. El momento de la muerte nos acontece a todos. Ahí entra pobre, rico, grande, chico, mendigo, toda la creación del Señor experimentará la muerte. Amén. Pero como dice el Señor, si se lo dijo a María cuando iba a resucitar a Lázaro, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y dice, y el que cree en mí, el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Quiero decirle a usted, amada audiencia, que se ha quedado hasta este tiempo final de este conversatorio, es que hay todavía ese espacio para que usted venga a Cristo y no experimente una muerte de condenación, sino una muerte de salvación. Porque un día estaremos delante de la presencia de Dios y usted y yo estaremos dando cuenta a Dios, como dice la palabra de Dios. 2 Corintios 5:10 dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces el Señor quiere, usted, amada audiencia, y todos los que nos escuchan, que vengan a Cristo, porque dice en 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos somos vivificados, o sea, tenemos vida eterna. Eso es como parte final para decirle a esta audiencia, gracias por habernos escuchado y por formar parte de esta familia celestial, que el único propósito es predicar el Evangelio y no simplemente hablar de una muerte física, sino de una muerte espiritual, pero además de eso, asegurar nuestro pasaje al reino celestial. Bendito es el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta aquí. Gracias, mi hermano Lucas, Amén, por hermano. disponer ese tiempo. Es de gran bendición todo este trabajo que se está haciendo. Bendigo la vida de nuestro hermano Leonel Martín, que el Señor Jesucristo le dé fuerzas y le dé fortalezas para que él no se distraiga, sino que siga enfocado en lo que es seguir predicando y anunciando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, y como nuestro hermano lo hace a través de este medio. Amén. Es una bendición grande, mis queridos hermanos, querida audiencia. Los invitamos a que mueran, pero ciertamente a que mueran a su vida de pecado, a que mueran a esa vida de placeres del mundo, esa vida de idolatría, esa vida de fornicación, a esa vida de adulterio, a que mueran a esa vida, pero que tengan una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que el Señor Jesucristo me los bendiga grandemente y con ustedes hasta una próxima oportunidad. Que Dios les bendiga.